Estábamos hablando entonces de divisiones de la Biblia. Habíamos visto en divisiones de la Biblia las divisiones del Antiguo Testamento y habíamos hablado que el Antiguo Testamento tenía 5 grandes divisiones: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros profetas mayores y profetas menores. Eso ya lo habíamos visto. En esta parte me quiero detener un instante, mis amados amigos y hermanos, porque teníamos una dificultad. ¿Cuál era la dificultad que teníamos? La dificultad que teníamos era que yo les puse a ustedes las divisiones, pero no me di cuenta que después de que les hablé de los 12, estos libros los obvié, que fueron Josué, Isaías, Daniel, Ezequiel, Job y Esther. Estos libros también hacen parte de lo que es la división de la Biblia, el Nevín. Ustedes me sabrán también pasar esto, porque yo cuando saqué el material que tengo, pegué todo, pero esta parte quedó como si estuviera oscura. Entonces cuando la volví a mirar y miré la hoja, al repasar dije, Dios mío, pero aquí no tengo los 22 libros. Pasé del 12 al 19. Cuando empecé a mirar, es que le había dado no le había, que había quedado oculto esto, entonces lo saqué y volví a organizar la presentación. Entonces, los 22 libros del canon de la Biblia hebrea, o canon que ellos tenían, los libros canónicos del Antiguo Testamento, ya los organicé en este momentico y ya los estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Entonces son primero Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. De ahí seguimos con Josué, Josué y Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras y Nehemías, Jeremías y Lamentaciones, los 12. Y aparecen entonces Josué, Isaías, Daniel, Ezequiel, Job y Esther dentro de esta lista de los 22 libros que los judíos tenían, que realmente son los mismos 39 que nosotros tenemos en las divisiones de nuestra Biblia. Era lo único que quería organizar de esta parte. Entonces habíamos visto que ley, esto está sensible, bien, que ley, que es la Torá, profetas, que es Nevín, y escrituras, que es Ketubín, formaban lo que era el Tanakh, que es la Biblia, el Antiguo Testamento de los judíos. Cuando ellos dicen en el Tanakh, tranquilamente usted sabe que es la ley, los escritos y los profetas, o la ley, los profetas y los escritos. Muy bien, y ya habíamos visto pues las divisiones de los libros de el nuevo... No los hemos visto porque quiero hablar de esto, perdón. Yo quiero que hablemos en esta hora acerca de otros libros que usted va a ver entre los judíos, que son importantes o considerados de importancia para los judíos. Dentro de los libros que nosotros vemos que son importantes para los judíos, y que usted cuando está escuchando, usted va a escuchar que los judíos van a hablar acerca de la Torá, ¿cierto? Ah, no, perdón, del Talmud, perdón. La Torá es los libros, los 5 libros de la ley, la Torá o ley, ¿cierto? Pero no, voy a hablar de otros libros que usted escucha y usted dice, pero ¿por qué los judíos mencionan tanto el tal Talmud? ¿Qué es el tal Talmud para los judíos? Ellos tenían esos 22 libros que acabamos de mencionar en la clase pasada, que eran los libros canónicos que los judíos consideraban importantes en el Antiguo Testamento. Los libros son los mismos 39 que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, ya. Pero usted va a mirar que entre los judíos hay una gran relevancia e importancia para los libros que son muy importantes para él. Por ejemplo, ellos hablan mucho hablas con los judíos y ellos hablan del Talmud. El Talmud es conocido como el libro instructivo o de enseñanzas. ¿Qué es el Talmud entre los judíos? El Talmud es una cantidad muy grande de códigos civiles y religiosos que fueron elaborados entre el siglo III y siglo IV. Quienes hicieron el Talmud lo hicieron eruditos judíos, que recogieron todo lo que fueron las leyes de los judíos, leyes civiles, las leyes canónicas, y estas leyes judías que tenían esta importancia en la parte civil y canónica fueron
muy discutidas por grupos de rabinos judíos, y entonces ellos hablaban acerca de lo que era la ley de Moisés, que era las costumbres, las narraciones, los dichos, las parábolas, las historias y las leyendas. Entonces estamos hablando que al hablar de todo esto, lo que ellos pensaban frente a lo que estaba en la ley en cuanto a esta parte, eran esos grandes pensamientos de ellos, dado por los rabinos durante todo ese tiempo, desde el año 300 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo. Entonces era como, ¿qué pensaban frente a la ley? Entonces era el libro que ellos le llamaban el estudio, para que la gente conociera a través del Talmud las leyes judías, pero era toda una infinidad, son debates en cuanto a cómo debería ser o no ser presentada la ley. Entonces existen dos Talmud, que es el Talmud de Jerusalén, que fue redactado en la provincia romana, romana de Filistea, y el Talmud babilónico, que fue dado o redactado en la región de Babilonia, en Mesopotamia. Entonces, el libro del Talmud habla acerca de todas esas enseñanzas. La Torá, el Nevín y el Ketuvim, que es la Tanakh o es la Biblia de los judíos, es muy importante, pero lastimosamente ellos utilizan todavía el Talmud como una fuente fidedigna de como una forma de hacerle exégesis o interpretación a las leyes que aparecen en el Tanakh. Entonces el Talmud es como la interpretación de lo que aparece en la Torah, el Nevín, el Ketuvim, o en la ley, los escritos y los profetas. Es algo muy importante porque para ellos es el resultado de todo lo que fue la interpretación y hablar acerca de la interpretación de la ley. Entonces el Talmud nos va a hablar acerca de esa tradición oral y cómo ellos interpretan la Torá. Entonces, ¿qué hace el Talmud? El Talmud extiende, el Talmud discute, el Talmud cuestiona y complementa en cierta forma el Tanakh. No puede definir qué parte es importante o esencial de la Torá, pero sí el Talmud va a hacer una crítica o una orientación frente a lo que es todo lo que es dado en la ley para los judíos. En el Talmud vamos a mirar que va a haber una división. Una parte del Talmud va a llamarse la Misna, que va a hablar acerca de esa tradición de las escrituras de Moisés, y la otra parte del Talmud, que es la Gemara. Gemara significa finalización, y son esos comentarios y esas discusiones de los sabios conocidos como los Amoraim, que explican esa parte de la Misna que aparece antes. La parte de la Misna es hablar y aparecen esas leyes en forma transmitida, que fue transmitida en forma oral, y como ellos la presentaron. Y la segunda ya es entonces como son comentarios acerca de esta parte. Entonces la primera la presenta y la segunda hace una especie de exégesis. Entonces, si miramos, la Misna debe de ser la base de lo que es la Gemara, que es ese comentario o análisis que complementa esas leyes que ellos tenían. Realmente, a la luz de las escrituras, los cristianos pensamos que la Misna y la Gemara o Gemara debería no estar por encima, y para muchos es más importante eso. Jesús les tuvo que decir: oiga, es que para ustedes es más importante esto, el Talmud, que la misma Biblia. No, es más importante la ley, los escritos y los profetas. El Talmud es una forma de interpretar la ley de Dios, pero realmente la ley de Dios como tal hay que entenderla, y en el Talmud vamos a encontrar esas formas como los rabinos judíos la interpretaban. Ahora, cuanto a la Misna, que estamos hablando, que era la ley tradicional y oral, esa primer parte del Talmud, ¿cierto? Está dividido en dos, Misna y Gemara. En la Misna vamos a encontrar 6 divisiones o 6 órdenes dentro de la Misna,
que está en el Talmud. Esas 6 divisiones van a hablar acerca de partes de lo que es esa misma ley que fue transmitida. Entonces la primera se va a llamar la Seraim, que son las semillas, y va a hablar acerca de lo que es todo lo que era, cómo debería presentarse lo relacionado con la agricultura, los frutos, la presentación de ellas, cómo debían ser las bendiciones, las donaciones en Israel, cómo deberían ellos sacar los diezmos. Entonces el Seraim va a hablar de toda esa crítica frente a eso en la ley y va a mostrarle al pueblo judío, a la luz de lo que enseñaban estos hombres, cómo ellos debían de entenderla. Entonces viene toda esa tradición desde allá, desde muy atrás, y que aparecieron en estos siglos tercero y cuarto, que fue más como lo que ellos querían que el pueblo entendiera frente a lo de la ley. Entonces era más importante esas tradiciones, esa forma que ellos creían, que lo que ya estaba escrito en la ley de Moisés. La segunda orden que aparece de la misma en el Talmud es el Moed, o habla de festividad, o sea, habla de cómo se deberían relacionar las festividades judías. Yo les comentaba a ustedes que en la clase pasada que yo había hablado en algún momento de cómo se colocaba la cinta el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, que eso no estaba en, en las Sagradas Escrituras como tal, no, en la ley no estaba, pero sí se encuentra en el Talmud, y en la parte del Moed vamos a encontrar esa sección. También va a haber otra sección que sería la tercera, que es Nashim, que habla acerca de las mujeres, o sea, hablaba cómo ellas se debían comportar en el matrimonio, todo lo que tenía que ver con esa parte, todo lo que tenía que ver con el divorcio, el repudio y etcétera. Entonces, eso habla el Talmud frente a esto. El Talmud también tiene otra parte que es el Nekisim, que es todo lo relacionado con la parte civil y con lo criminal. Entonces, todos los daños que se hacían frente a eso, cómo debería entenderse y cómo ellos lo entendían y lo aplicaban, lo que estaba en la ley, pero para ellos era tan sagrado y tan importante como las mismas Sagradas Escrituras, o lo es todavía. Estaba el Kodashim, que es todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, los cultos que se debían hacer, cómo hacer los cultos, cómo presentarlos, cómo presentar las ceremonias y toda esta parte. Entonces, y la última parte del Talmud es el Torot, que habla acerca de la relacionado con todo lo que es el ritual y la pureza para presentarlo. Entonces, para los judíos está el Tanakh, que es la ley, los escritos y los profetas, como decir la Biblia nuestra, el Talmud, que va a hablarnos de toda la interpretación de ellos, cómo ellos podrían, dentro del judaísmo, ¿cierto? Podrían entender lo que está hablando Moisés, y entonces les mostraban a los judíos cómo tenían que proceder frente a esto. Y el otro libro que era importante para ellos era el Midrash. O sea, una cosa es el Talmud, que tenía la Misna y el Gemara dentro de ella, que era la ley pura, como la comentaban, y la otra la interpretación de esa ley, cómo se debía de hacer. Y el otro libro es el Midrash. ¿Qué es el Midrash? El Midrash ya es un método exegético de cómo interpretar los textos bíblicos. Es como la hermenéutica de los judíos, y era cómo facilitar la comprensión entonces de la Torá. El término Midrash es una compilación de comentarios legales de tipo de interpretación, o sea, exegético, y también donde daba como ciertos bosquejos, o sea, homiléctico, de lo que era la Torah, el Nevin y el Ketuvim, o sea, el Tanakh. Y también el Midrash enseña a interpretar el Talmud, o sea, que el Midrash es la explicación, es como el libro de exégesis para interpretar el Tanakh y también el Talmud. Entonces aquí muestra cómo un texto antiguo debía o debe ser interpretado, y uno mira que entonces Tanakh viene de es una palabra etimológica que es del verbo griego, hebreo, perdón, darash, que significa buscar, investigar y estudiar. Y en él también vamos a ver los primeros sermones de las sinagogas en hebreo y en arameo,
que exponía la escritura en el Antiguo Testamento. Muy bien. Bueno, en las formas que uno va a mirar en esa literatura del Midrash, que se le llama midrástica, vamos a ver que aparece la Agada, que es la interpretación narrativa o alegórica no legal, eh, presentada a ellos. La halaja, que era la interpretación normativa legal que los rabinos le daban entonces al Talmud y al Tanakh. Y el Pesher, que es la interpretación visionaria, que habla más como lo que va a entenderse hacia futuro. Y ellos entonces tenían que encontrar algo. En ella se encuentran dos niveles. El primero es para las personas que tienen limitación en el conocimiento de ella, y la segunda es para personas que tengan mucho más habilidad para conocer la ley, los escritos, los profetas y el Talmud. Esa es la forma como nosotros vamos a encontrar entonces esta parte que ellos tienen como libros sagrados. Entonces vamos a mirar que encontramos estos tres complementos que para los judíos son de gran importancia dentro de esta parte. Entonces aquí tenemos, quiero devolverme acá, perdónenme, para que lo tengamos en la pantalla, perdón, que es el Talmud, conjunto de leyes hebreas y civiles y canónicas basadas en la ley de Moisés. Tiene el pensamiento judío a través de los rabinos desde el 300 hasta el 500. Que el Talmud, haciendo un pequeño repasito, conocido como el estudio, se componía de la Misna y la Gemara. La Misna, en una primer parte, era la ley oral tradicional deducida de la ley y los escritos por Moisés, y la Gemara ya era el comentario de esas leyes. Y el Midrash, que son los sermones, y enseña la forma, y ahí está el comentario de la forma de interpretar toda esta parte que nosotros conocemos dentro del Antiguo Testamento. Son los comentarios de lo que los judíos conocen como su Antiguo Testamento. Entonces, esta parte para ellos sería muy importante tenerla, y para nosotros también es muy importante observarla. Ahora, dentro de lo que estamos viendo, hay una parte que no hemos visto, que es las divisiones de la Biblia en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, va a tener 5 grandes divisiones. La primera división es conocida como los evangelios. Decimos los evangelios porque son 4 narraciones del evangelio. No deberíamos llamarlo los evangelios, deberíamos llamarlo las 4 versiones del evangelio. Está la versión dada por Mateo. Mateo era un judío puro, entonces dentro de Mateo vamos a encontrar una gran cantidad de material muy judío. Tiene que conocer tiene que tener cierto conocimiento uno de tradiciones judías. Se va a hablar acerca de ofrendas que ellos hacían, de cómo ellos en Mateo, al narrar la vida del Señor Jesucristo, va a haber mucho hebraísmo. Entonces debe haber cierto conocimiento del hebraísmo, porque Mateo hablaba era a los judíos. Es más, presenta a Jesús de una manera que los judíos estaban esperando. Ellos estaban esperando al Mesías prometido, y así lo va a presentar Mateo. Marcos es escrito por Juan Marcos. Juan Marcos es un judío con nacionalidad romana. Entonces Dios va a utilizar a Marcos para hablarle a los romanos. Los romanos tenían muchos problemas en la presentación de el conocimiento de sus dioses. Los romanos pensaban que existía un lugar donde estaban los dioses. De hecho, los césares romanos supuestamente eran dioses. Entonces en Marcos se le va a presentar el evangelio, y los romanos, al leerlo, van a mirar algo especial, porque van a mirar la presentación de Jesús siendo Dios, como alguien que viene a servir, alguien que viene a estar con ellos, alguien que viene de una manera muy especial. Y Lucas lo va a presentar de una manera diferente a Mateo y Marcos, porque Lucas es el único escritor de la Biblia que es griego. Ustedes saben que en los griegos ellos veían que tenían los dioses del Olimpo, y los dioses del Olimpo no tenían relación con los seres humanos. Hemos leído varias literatura griega donde muestra que los
hay personajes como el Odiseo, como Odiseo, como, bueno, hay varios personajes dentro de la literatura griega donde van a mostrar eh, personajes que son hijos de los dioses, humanados, luchando por los hombres y peleando con los dioses. Jesús es presentado allí como el Hijo de Dios, siendo Dios, que da su vida por la humanidad, pero no va a pelear con los dioses, sino que está presentando a un Dios de amor que le ha enviado para hacer esta obra, y entonces el griego va a poder mirar en Jesús la idealización de lo que ellos no pudieron tener dentro de sus dioses griegos, pero Jesús cumple todos los requerimientos y acercaría a los griegos, a los que tenían el pensamiento griego, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Juan, que es un testimonio para creer en el Evangelio, que es universal y va a hablar de una presentación de Dios, no va a tener que decir que es el cumplimiento de las profecías como lo va a presentar Mateo. Mateo le decía a los judíos, vea, Jesús es el Cristo, Jesús es el cumplimiento de la escritura del Antiguo Testamento. No, tampoco va a ser como Juan Marcos, que le va a presentar a los romanos que desconocen la presentación de Dios y en lo que ellos creían e idealizaban de Dios van a encontrar algo especial, porque van a presentar, nos va a presentar a un Dios que quisieran haber tenido los romanos, pero que es el Dios eterno y el Dios universal para todos. Lucas va a presentar entonces de esta manera a Jesús como el Dios dado para los hombres, humillado por la humanidad. Y entonces ya Juan va a presentar a Jesús como universalmente, y es un testimonio de la presencia de Dios para nosotros, para que creamos en el Evangelio, en el unigénito, y en Cristo como el unigénito Hijo de Dios el Padre. Los 4 evangelios van a narrar la vida, obra y milagros, aún la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que llega al evangelio debería conocer primero que todo el evangelio. El evangelio, por ejemplo, de Juan, va a presentarlo tan universalmente que la orientación que uno le hace a una persona que apenas llega al evangelio es: no comience con Mateo, ni Marcos, ni Lucas, que tienen cierto perfil. En ellos está el evangelio, pero el evangelio en Juan es presentado de una manera especial. Entre Mateo, Marcos y Lucas hay mucha similitud en la narración del evangelio. Entonces, estos 3 evangelios son conocidos como el evangelio sinóptico, que es como sinopsis, es similar. Entonces yo colocaría en una línea Mateo, en otra Marcos y en otra Lucas, y las narraciones se complementan. Juan va a presentar de una manera muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas el evangelio a alguien que nunca lo haya escuchado y que puede tener el testimonio de Dios a través del evangelio. Estos son conocidos entonces como la versión de los 4 evangelios. Viene un libro histórico en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo Testamento había histórico que va a narrar la historia de la iglesia primitiva, libro de Hechos de los Apóstoles. Algunos no le llaman hechos, dice actos, lo que ellos hicieron. Así como en el Antiguo Testamento eran las crónicas, aquí van a ser las crónicas también de lo que sucedió con la iglesia primitiva. Y aparecen 13 epístolas que les llaman, bueno, epístolas significa cartas. Usted dice, ¿epístolas de dónde? No, epístolas son cartas. Entonces son 13 cartas escritas por el apóstol Pablo universalmente a diferentes lugares. Por ejemplo, había una gran necesidad en la iglesia que se levanta, o las iglesias que se levantan en Roma. Entonces va a aparecer la carta escrita de parte de Dios por el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en Roma. Van a aparecer 2 cartas, que son las 2 cartas de primera carta o epístola a los Corintios, segunda carta o epístola a los Corintios, la carta escrita a las iglesias de Galacia, a las iglesias de Éfeso, las de Filipo, Colosas, Tesalónica, primera y segunda. Hay 2 cartas a Tesalónica. A Timoteo hay 2 cartas escritas directamente a él. Hay una carta escrita a Tito y otra a Filemón. Son conocidas como las 3 cartas de Pablo, 13 cartas de Pablo. Y aparecen otras cartas que son conocidas como cartas o epístolas universales. Y las cartas o epístolas universales son Hebreo, Santiago, primera carta del apóstol Pedro,
carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Juan, segunda carta del apóstol Juan, tercera carta del apóstol Juan y la carta de Judas. Estas son 8 cartas o epístolas generales. Y tenemos entonces también el libro que es conocido como un libro profético, y es el libro de Apocalipsis, que también es conocido como la profecía o libro de profecía. Apocalipsis es conocido como el libro profético del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento veíamos los profetas mayores y los menores, 5 profetas mayores, 5 profetas menores. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar entonces el libro de Apocalipsis de Juan, que es el libro de profecía, y solo va a ser uno en el Nuevo Testamento, entonces solo vamos a encontrar un libro profético. Bien, eso en cuanto a las divisiones del Nuevo Testamento. Y es importante que nosotros tengamos mucha claridad frente a lo que son estos libros. Algunos han dicho que el libro de Hebreos, por ejemplo, que figura en el Nuevo Testamento, lo incluyen como escrito por el apóstol Pablo. Es más, en algunas Biblias, especialmente las Biblias más antiguas, va a aparecer carta del apóstol Pablo a los hebreos. Pero déjeme decirle que estas Biblias traducidas al español fueron en forma de libro. La primera que aparece en Gutenberg fue algo que aparece y que fue dado como compilado como libro en las primeras versiones de la Biblia al español, por ejemplo en las nuestras, que fue por Casidoro de Reina y Cipriano, y corregida por Cipriano de Valera. En esa época ellos colocaban eso, que apóstol Pablo fue el escritor del libro de Hebreos, pero yo quiero decirles que a la luz de las Sagradas Escrituras no hay una evidencia interna ni dentro de los libros que diga que fue el apóstol Pablo. Cada una de las cartas que Pablo escribió había una evidencia interna que decía que la escribió. Por ejemplo, Pablo a los hermanos que están en Roma, Pablo a los hermanos de Corintio, en mi primer carta, oh estimado, y empieza a hablar el apóstol Pablo. Al final creo que es en Timoteo y Tito, Timoteo y Tito sí, donde él empieza a decir, esta carta es de mi puño y letra. Pero el libro de Hebreos en ninguna parte dice que el autor es Pablo. Algunos dicen que pudo haber sido aún el mismo Apolos el que escribió el libro de Hebreos. Y como no es un libro que digamos que conocemos directamente quién fue este autor, entonces Hebreos aparece como un libro que no se identifica el autor. Entonces algunos le llaman a este libro un libro con un autor anónimo.